Muy bien, en este último video sobre aplicaciones de las ecuaciones diferenciales de primer orden, vamos a abordar el tema del enfriamiento. Existe una ley que se llama la ley de Newton del enfriamiento o bien la ley del enfriamiento de Newton, que tiene que ver no nada más con objetos que se enfrían, sino también objetos que se calientan. Todo depende del objeto, si está sometido a una temperatura del medio en donde la temperatura está bajando o bien la temperatura está subiendo. Por ejemplo, si nosotros sacamos un pastel del horno, pues al momento que el pastel sale del horno, entra en contacto con la temperatura del medio ambiente. Y está claro que con el paso del tiempo, el pastel se va a empezar a enfriar. En el caso contrario, vamos a suponer que tenemos en la estufa una tina de agua hirviendo y que tenemos un objeto fuera de la tina a cierta temperatura. Luego introducimos el objeto dentro de la tina y pues es obvio que la temperatura del agua, que en este caso si está hirviendo, pues ya estaría en su punto de ebullición, pues cambiaría la temperatura del objeto. En este caso el objeto se calentaría. ¿Sí? En el caso del pastel, este se va a enfriar. Entonces, la ley de Newton, que se refiere al enfriamiento, pero que tiene que ver también con el calentamiento, pues tiene que ver con objetos a los cuales le está afectando de alguna manera la temperatura del medio que les rodea. Dice la ley de Newton del enfriamiento, dice que en un cuerpo que se está enfriando, la rapidez con la que la temperatura cambia, otra vez, la rapidez con la que la temperatura cambia es proporcional a la diferencia entre la temperatura del cuerpo y la temperatura T0 del medio que lo rodea. A ver, vamos a expresar la ley de Newton del enfriamiento por medio de una ecuación diferencial. Primero le llamamos T de T a la temperatura cambiante, la temperatura del cuerpo, ¿sí? Pero recordemos que el cuerpo está sometido a la temperatura del medio que lo rodea. Esa temperatura le vamos a llamar T0, ¿sí? Entonces la ecuación diferencial que escribe el enfriamiento, de acuerdo a lo que nosotros acabamos de escribir aquí, es el siguiente. Dice, la rapidez con la que la temperatura T de T cambia, es decir, la derivada de T con respecto a T o la razón con la que cambia la temperatura con respecto al tiempo, ¿sí? Es proporcional, aquí está la constante de proporcionalidad, a la diferencia entre la temperatura del cuerpo y la temperatura del medio que lo rodea. Otra vez, la rapidez con la que la temperatura T cambia es proporcional a la diferencia entre la temperatura del cuerpo y la temperatura del medio que lo rodea. Esta viene siendo la ecuación de la ley de enfriamiento de Newton, que también se refiere al calentamiento. Vamos a explicarlo con este problema, que sería el problema 3. Dice, un termómetro marca en una habitación 71 grados Fahrenheit. Luego es sacado al exterior, donde la temperatura ambiente es de 12 grados Fahrenheit. Aquí nosotros vamos a suponer que la temperatura ambiente permanece en 12 grados Fahrenheit, es decir, que durante un determinado tiempo permanece constante. Al transcurrir medio minuto, el termómetro marca 55 grados Fahrenheit, es decir, una vez sometido el termómetro a la temperatura del medio, bajó de 71 grados a 55 grados Fahrenheit. La pregunta es, ¿cuánto marcará el termómetro cuando transcurre un minuto? Bueno, entonces aquí lo primero, si el termómetro marca 71 grados Fahrenheit, a esto le llamaríamos la condición inicial. Significa que cuando el tiempo vale 0, tenemos 71 grados, ¿sí? La temperatura del exterior es de 12 grados Fahrenheit. Este dato viene siendo este T0. Esta es la temperatura del medio. Vamos a diferenciar entre el T0, es decir, la temperatura del medio,
y T de 0, que es la temperatura inicial. T de 0 se refiere a la temperatura inicial del termómetro, pero este T0 se refiere a la temperatura constante del medio que lo rodea. Son dos cosas completamente diferentes. Esa es temperatura del cuerpo que en este caso se va a empezar a enfriar y 12 grados es la temperatura del medio que rodea a ese cuerpo. Una vez que el termómetro sale al exterior, pues la temperatura del medio ambiente pues ya lo estaría afectando y esta empezaría a disminuir. Entonces, lo único que necesitamos para formular la ecuación diferencial es conocer este dato que viene siendo la temperatura del medio. Aquí está, son 12, ya lo estamos sustituyendo. Es conocer la temperatura inicial del termómetro, que son 71 grados Fahrenheit. Aquí está. Pero recordemos nuevamente que aquí involucraremos dos constantes, una de proporcionalidad y una constante de integración. Por lo tanto, hay un dato adicional, una medición adicional, que es esta, que cuando transcurrió un minuto, el termómetro marcó 55 grados. Perdón, cuando transcurrió medio minuto, el termómetro marcó 55 grados. Por lo tanto, aquí está el dato adicional. T de un medio es igual a 55 grados Fahrenheit. Recordemos que los valores aquí en el tiempo los estamos tomando en minutos, ¿sí? Entonces, ya tenemos la ecuación diferencial formulada. ¿Qué es lo que me están preguntando? ¿Cuánto marcará el termómetro cuando transcurre un minuto? Bueno, para ello necesito primero resolver la ecuación diferencial. Para resolverla necesito encontrar una relación entre la temperatura del cuerpo y el tiempo, ¿sí? Y recordemos que la temperatura en este caso funcionaría como la función desconocida o la variable dependiente. Ahora, esta ecuación diferencial es una ecuación diferencial que se puede resolver con el método de las variables separables. T-2 se pasaría dividiendo y la diferencial de T pasaría multiplicando. Pero exclusivamente estos problemas que se refieren al enfriamiento, ¿sí? A la ley de Newton relativa al enfriamiento, los vamos a estar resolviendo por medio de una ecuación, por medio del método de las ecuaciones lineales. Aquí dice, la ecuación diferencial es de variables separables, pero también se le puede dar la forma de una ecuación lineal. Entonces, todos los problemas que se refieren a la ley de Newton del enfriamiento los vamos a resolver por medio de las ecuaciones diferenciales lineales, aun y cuando también se puede resolver por el método de las variables separables, ¿sí? Vamos a hacerlo con las ecuaciones diferenciales lineales. Aquí necesitaríamos separar esto dos, hacer la multiplicación k por t menos 12k. Aquí está. Este término, debido a que contiene la variable dependiente, sería el que tendríamos que mandar del otro lado. Esta ecuación que tenemos aquí ya es una ecuación lineal en la variable t. Ecuación lineal en la variable t. Entonces, identificamos que p de t aquí sería menos k y f de t sería menos 12k. ¿Sí? Entonces, la variable dependiente es la temperatura y la independiente es el tiempo. Por lo tanto, el factor integrante sería e a la menos k por la integral de dt, porque p de t, en este caso, es menos k. Recordemos que la t no se toma en el factor integrante, nada más su coeficiente menos k. Y al resolverlo nos quedaría e a la menos kt. Entonces, ya tenemos el factor integrante, fi, y también tenemos f de t, que sería menos 12k. Entonces, hay que sustituir aquí fi y aquí f de t. La fórmula recursiva la resolveríamos para la temperatura, T de T. Entonces, el factor integrante es igual a la menos KT y F de T es menos 12K. Todo eso se dividiría entre el factor integrante E a la menos KT. Muy bien. En este caso, menos K viene siendo la derivada de menos K por T. Por lo tanto, este menos K de T lo debemos dejar dentro de la integral y el 12 lo sacamos. ¿Sí? Al sacarlo, pues nos quedaría que la integral de a la menos kt por menos k de t me daría e a la menos kt multiplicado por 12 más la constante de integración. Y todo esto lo tenemos dividido entre e a la menos kt.
¿sí? Y aquí la importancia de la simplificación. Dividimos cada término entre a la menos kt. En el primero se eliminaría, nos quedarían 12, pero en el segundo es necesario que e a la menos kt pase hacia arriba para que nos quede multiplicando la constante de integración. Entonces, el primer modelo de solución es t de t igual a 12 más e por e a la k por t, pero no nos sirve porque tenemos que obtener el valor de la constante de integración y el valor de la constante de proporcionalidad. Vamos a empezar con el valor de la constante de integración. Condición inicial. Inicialmente tenemos 71 grados. Entonces vamos a sustituir 71 grados en la temperatura y el tiempo igual a 0. ¿Sí? Aquí está. Aquí 71 menos 12 daría 59, ¿verdad? Y pues ya e a la 0 es 1. La constante de integración nos daría 59. Entonces este dato de 59 lo voy a sustituir aquí. Aquí está. ¿Sí? Y necesito calcular la constante de proporcionalidad. Para eso utilizamos el dato adicional. T de 1 medio igual a 55. Al transcurrir medio minuto, el termómetro marcó 55. Entonces, aquí irían los 55 y aquí iría el medio minuto. Tengo que calcularla acá. ¿Sí? Aquí está. Entonces hacemos la resta, pasamos el 59 dividiendo, me está quedando este resultado, pero entonces necesito liberarla acá. Para liberarla acá necesito eliminar el exponencial. Aplicamos logaritmo en ambos lados. Este logaritmo me va a dar un valor negativo. ¿Sí? A ver, otra vez. Para liberarla acá necesito eliminar el exponencial. Para eliminar el exponencial necesito aplicar logaritmo en ambos lados. Aquí lo estamos aplicando. Debido a que punto 7288 1356 es menor a 1, el logaritmo me da negativo. ¿Sí? Entonces, el logaritmo elimina el exponencial de este lado y me queda un medio de k o k sobre 2. El 2 pasa multiplicando y finalmente tenemos que la k es menos 0.63267466. Aunque con unas 4 decimales hubiese sido suficiente. Bueno, este valor de k lo voy a sustituir aquí. Aquí es donde vamos. Ahí no es cierto. Aquí. Aquí sustituimos el valor de la k. Aquí está. ¿Sí? Aquí está el modelo. Entonces ya tenemos el valor de la k y el valor de la constante de integración. Por lo tanto, aquí me queda ya simplificado el modelo de solución que me relaciona tanto la temperatura, del termómetro con el tiempo. ¿De acuerdo? Y pues obviamente la k me dio negativa porque la temperatura va disminuyendo. Muy bien, entonces ya tenemos el modelo, ya tenemos la relación. Vamos a contestar la pregunta. Finalmente se obtendrá la temperatura que marcará el termómetro cuando transcurre 1 minuto. ¿Sí? Entonces sustituimos aquí el 1 minuto, hacemos cálculos y la temperatura es aproximadamente igual a 43 grados Fahrenheit. Aquí está. Al cabo de 1 minuto la temperatura que registra el termómetro será de 43 grados Fahrenheit aproximadamente. Muy bien. ¿Sí? Entonces, con los datos que nosotros logramos detectar en el problema, podemos resolver la ecuación diferencial. Que no se nos olvide que en la ley de Newton del enfriamiento van a ser 3 datos: la temperatura del medio, la condición inicial y una condición adicional. Bueno, pero necesitamos elaborar la gráfica para este modelo, para ver cómo se comporta la temperatura. ¿Son suficientes los datos que nos da el problema? Por ejemplo, cuando el tiempo vale 0, aquí está. Cuando el tiempo vale 0, la temperatura es 71. Cuando el tiempo son medio minuto, la temperatura es 55. Va disminuyendo. Y este último que obtuvimos aquí, cuando el tiempo es de, aquí está, de 1 minuto, la temperatura disminuyó 43. Estos datos los tengo aquí. ¿Sí? Aquí donde tenemos la temperatura igual a 12, vamos a poner una línea punteada. ¿Sí? Porque si nos damos cuenta,
inicialmente tenemos 71 grados, ¿sí? En medio minuto, aquí es el medio minuto, aquí está aproximadamente, aquí son 43. Sí, nada más que se bajó un poquito aquí el valor, aquí. Y en un minuto estamos en, no es cierto, perdón, aquí vamos a corregir. En 0 minutos tenemos 71 grados. En medio minuto son 55. Aproximadamente por aquí son 55. ¿Sí? En medio minuto son 55. Y en un minuto son 43. ¿Sí? Y así a medida que transcurre el tiempo, pues la temperatura va disminuyendo. ¿De acuerdo? Pero es una función exponencial. Nunca vamos a tocar el valor de los 12 grados Fahrenheit. ¿Sí? Eso no lo podemos tocar. Es totalmente imposible por el comportamiento que tiene la función exponencial. ¿Sí? Muy bien. Entonces, este valor de 12 grados siempre lo vamos a dibujar en la gráfica, ¿sí? Y nunca lo vamos a tocar. ¿De acuerdo? Significa que el termómetro se empieza a enfriar, 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 tratando de alcanzar la temperatura de los 12 grados del medio ambiente, pero nunca va a llegar, ¿sí? Nunca lo va a tocar. Muy bien. Entonces, con este video ya podemos abordar también el tema de la ley de Newton del enfriamiento de la actividad número 4. Obvio que hay algunos datos por ahí adicionales, una manera un tanto distinta que vamos a encontrar en algunos de los problemas de la práctica 4, ¿sí? Pero todos se van a poder resolver con los modelos que ya te he estado presentando.